Vamos a dar inicio. Antes que nada, les doy la bienvenida en nombre del equipo de Argos Cursa y del doctor Alberto Carrasco Zamora, director de esta empresa, al curso Régimen Fiscal en el ISR de los Salarios Asimilables y Previsión Social. Que bueno, el día de hoy está aquí el maestro Gerardo Hernández Barrena para impartirlo. Bienvenido, licenciado, maestro, perdón. Gracias. Y bueno, sin más, les las dejo con el maestro para que tomen su curso. Bienvenido, Muchísimas maestro. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un poquito, perdón por la tardanza, pero sí el tráfico está de locos. Pero ya estamos acá en lo principal, perdón. Da gusto ver unas caras conocidas. Bueno, ya nos conocemos algunos de nosotros. Para los que no me conocen, bueno, ya hicieron favor de presentar el currículum y pues vamos a ver un tema sobre los salarios y conceptos asimilados y por supuesto previsión social, que por ahí a mí me causó mucha controversia ahí en el 2014 cuando se acuerdan de la reforma fiscal, que dijeron que el punto 53 y que el punto 47, que vamos a ser deducible y demás. Y mucha gente empezó a decir, oye, es que la previsión social cambió, es que todo va relativo a la previsión social. Bueno, hay que recordar que no todos los conceptos del punto 53 y el punto 47 forman parte de la previsión social. Ahorita vamos a ir viendo qué forma parte, qué no forma parte. Pero nos causó un poquito de ruido esa situación. ¿Y por qué? Porque se acuerdan que hasta el 2013 estaba vigente todavía el IETU. Entonces, por ahí nos dejó, acuérdense que para efectos del IETU, los salarios pues no eran una deducción, eran un crédito, ¿verdad? Entonces, nos dejó su herencia el IETU. Y entonces, en relación a la tasa de IETU y a la tasa de renta, se modificaron ese punto 53 y ese punto 47 para ser deducibles. Pero bien, ahora lo vamos a tocar más a fondo. Bien, vamos a analizar primero, acuérdense, todos los mexicanos como tal estamos obligados a contribuir al gasto público de una manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes fiscales. Tenemos varias leyes fiscales, ustedes conocen muchas de ellas. Tenemos la ley del impuesto sobre la renta, tenemos por supuesto la ley del IVA, dos de las más importantes, ¿verdad? Yo siempre he considerado la ley del impuesto sobre la renta como la más importante porque según el artículo 1 de la ley de ingresos de la Federación se estima que por concepto de impuesto sobre la renta es donde más se va a recaudar. Por tanto, pues es una de las leyes más importantes. Tenemos la ley del IVA, tenemos la ley de IEPS, ¿sí? Tenemos la ley del impuesto sobre automóviles nuevos, o como se le llama la ley del ISAN. Y así las leyes que ustedes gusten y que no sepamos, ¿verdad? Esto, comentamos, tiene que ser proporcional y tiene que ser equitativo, ¿sí? Y suena muy bonito, bueno, ¿y qué es proporcional y qué es equitativo? Porque de aquí tiene que partir todo nuestro conocimiento. Proporcional, pues tiene que ver con la capacidad contributiva. Y lo equitativo tiene que ver con nuestra capacidad económica. Vamos a buscar otro plumoncito porque como que no sé muy bien. Acá tengo, acá, me acaban de dar unos. ¿Sí? La proporcionalidad contributiva tiene que ver con que pague más quien gana más. ¿Sí? Y la capacidad económica o lo equitativo es trato igual a los iguales. ¿Sí? Bien. La capacidad contributiva, por ahí desde en 1948 la ONU, en relación a la proporcionalidad de la capacidad contributiva, nace un nuevo principio, a lo mejor ya algunos de ustedes han escuchado de él, el mínimo vital. ¿Sí? Dicen, bueno, ¿y qué es el mínimo vital? Es aquello
que se me debe de quedar a mí como contribuyente, sea asalariado, sea persona física del régimen de arrendamiento del que ustedes gusten. ¿Para qué? Para que pueda yo subsistir. ¿Quién? Yo como contribuyente y además mi familia. Eso es el mínimo vital y entonces estas leyes deben de respetar ese mínimo vital. En el régimen de salarios, ¿cómo creen que se respete ese mínimo vital? Todas las leyes, la ley del IVA, la del IEPS, la del ISAN, la ley de impuestos sobre la renta debe de respetar mi mínimo vital, es decir, me tiene que dejar algo a mí para que yo subsista y pueda mantener a mi familia. ¿Sí? Hay un artículo muy importante que tal vez nos pueda ayudar, es el artículo 123 constitucional. ¿De qué me habla, entre otras cosas, el 123 constitucional? Del salario mínimo general. ¿Y qué creen que dicen del salario mínimo general? Que tiene que ser suficiente para satisfacer mis necesidades. Exacto. Entonces, caray, como que en materia de salarios, como que el mínimo vital se respeta en base al salario mínimo general. Ya habría que ver si nos alcanza o no, ¿verdad? Porque es demasiado pequeño. Hay una pequeña controversia. Si el artículo 123 constitucional dice que el salario mínimo debe ser suficiente, actualmente es más del 2008 y años anteriores con otros conceptos, ¿de qué es sujeto el salario mínimo? Que tiene que ver con nuestro cálculo de salarios. De un subsidio que anteriormente, ¿se acuerdan que se llamaba crédito al salario? ¿Sí? De un subsidio. Caray, entonces el mismo legislador está reconociendo que el salario mínimo no es suficiente. ¿Por qué? Porque le tengo que otorgar un subsidio. Caray. Y entonces, ¿renta no respeta el mínimo vital? El de los asalariados, ¿no, verdad? Tanto así que le están dando un subsidio para aumentar los beneficios de un trabajador. Que bueno, ahorita vamos a ver cuál es la mecánica del subsidio y demás. Pero bueno, de forma general, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de IEPS, la ley del ISAN y todas las que conocemos, la de tenencia, etcétera, deben de ser proporcionales y equitativos, respetar la capacidad contributiva, la capacidad económica y entonces también el mínimo vital de los contribuyentes. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen en salarios? A través del salario mínimo general, de acuerdo al artículo 123 constitucional. ¿Sí? Y ya comentábamos, vamos a ver más adelantito, que entonces los trabajadores tienen derecho a un subsidio. Bien, entonces de acá nace, ojo, de acá nace toda nuestro tema de hoy y cualquier tema que veamos en materia fiscal y de contribuciones, porque entonces de acuerdo al 31 constitucional estamos obligados a contribuir al gasto público. Vamos a ver cómo lo hacen los asalariados. Bien, en materia del impuesto sobre la renta, acuérdense que tenemos varios títulos, los más importantes o los que más le damos énfasis es al título 2, que se refiere, adelante, que se refiere al título 2 precisamente a las personas morales. Tenemos un título tercero que se refiere a personas morales no contribuyentes, pero tenemos uno muy importante que tiene que ver con lo que vamos a ver, el título cuarto. ¿Por qué el título cuarto? Porque en él encontramos todas las personas físicas. Y bien, resulta importante porque una persona moral título 2 pues determina sus contribuciones muy fácil, ¿verdad? Dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos una reforma del 2014 menos PTU nos da la
utilidad fiscal menos las pérdidas de ejercicios anteriores nos da el resultado fiscal. Por la tasa del 30% y nos da el impuesto sobre la renta causado del ejercicio. ¿Sí? Ya sabemos que acá en mis deducciones autorizadas precisamente va el rubro que nos inquieta el día de hoy, los salarios. ¿Verdad? Que vamos a ver que tiene que cumplir un montón de requisitos un salario para ser deducible. Pero bueno, de manera general así lo hace la persona moral título 2. ¿Cómo lo hace la persona moral título 3? Bueno, ellos tienen los ingresos percibidos menos las deducciones autorizadas. Y eso les da un remanente distribuible. ¿Sí? Por supuesto, dentro de sus deducciones autorizadas también tenemos los salarios. No se ve mucho. Perfecto, muy amable. Gracias. Gracias. Bien. ¿Sí? Acá hay una parte importante que tiene que ver con nuestro tema, aparte de, fíjense lo interesante, si yo doy un anticipo a mi remanente, esta persona moral, título tercero, da un anticipo del remanente, se le da el tratamiento de un concepto asimilado a salarios. De acuerdo al artículo 94. Pero si yo distribuyo remanente, como tal ya distribuyo yo el remanente, entonces me voy al capítulo de los demás ingresos. Fíjense qué importante. Y ya saben que el asimilado, pues le aplico tarifa, como lo vamos a ver más adelantito. Pero fíjense, si es anticipo del remanente, es un concepto asimilado y le doy el tratamiento de salario. Si yo lo que reparto realmente es el remanente, entonces me voy al capítulo de los demás ingresos. ¿Y cómo se retiene? El remanente por el 35% y eso va a ser igual a el ISR a retener, al 35%. Entonces, ¿qué me conviene más? Mejor doy anticipos, ¿verdad? Que distribuir el remanente como tal. Pero bueno, de manera general, personas morales título 2, título 3, así es como tributan ellas. ¿Cuál es lo interesante en el rubro de personas físicas? Bueno, que si es salarios, tengo que pagar mi impuesto de una forma, tengo unas obligaciones. Si soy capítulo 2, como sabemos, actividad empresarial y profesional, entonces tengo otras obligaciones. Y entonces, por ejemplo, si soy actividad empresarial y profesional, determino mi impuesto de una forma. Y si soy del régimen de incorporación fiscal de otra. Y así rubro por rubro. Régimen de arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición, intereses, premios, dividendos y de los demás ingresos. ¿Sí? Entonces tengo que ver dónde cae mi ingreso, dónde puedo ubicar mi ingreso para ver cómo voy a tributar y qué obligaciones nacen de ello. El rubro que nos interesa hoy es precisamente el capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar en materia de este tema, entonces. La Ley Federal del Trabajo me define en el artículo 82 y 84 precisamente el concepto de salario. Entonces el 82 me dice qué es salario y el 84 me dice cómo se integra, ojo, para la Ley Federal del Trabajo, cómo se integra el salario. Como sabemos por ahí el IMSS, para el IMSS se va a integrar de una forma,
para efectos de renta va a ser de otra, ¿sí? Entonces, de manera general, el 82 dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón a sus trabajadores por su trabajo. El 84, repito, cómo se integra, y entonces está integrado por la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones y cualquier otra cantidad, es decir, llámale como quieras, ¿sí? Que se le entregue al trabajador por su trabajo. Esto es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Los dos artículos que nos interesan para ver qué es el salario como tal. Bien. Sabemos que todos nosotros cuando hacemos el pago de un salario, de una retribución al trabajador, ¿dónde lo hacemos constar? En la nómina precisamente. Y entonces, ¿qué es la nómina como tal? Pues es un listado, dice la definición, es una lista o un catálogo de nombres o de personas o de cosas inclusive, o una relación nominal de los individuos que firman para efecto para reconocer que ellos han percibido su salario, ¿sí? Es el concepto que tenemos de nómina. Bien, después, si por ahí hay alguien que diga, oye, yo soy experto en salarios, bueno, le dicen que si ya se sabe aproximadamente 30 normas que debemos de cumplir, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, todos los reglamentos que se manejan en la ley del Seguro Social, en la ley del Infonavit, por supuesto la ley del Seguro Social, todos los acuerdos y circulares que tienen, ¿sí? Tenemos, ya comentábamos, todos los reglamentos, los estatutos orgánicos del Infonavit, por supuesto la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, la Ley de Ayuda Alimentaria, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Código Fiscal de la Federación, el reglamento, la resolución miscelánea, entre otras. Es más, hasta las leyes del Estado, ¿verdad? El Código Fiscal del Estado de Puebla en este caso, la Ley de Ingresos del Estado y por supuesto la Ley de Hacienda. Para saber de salarios. Bien, artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me señala que se considera ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Y entonces me dice que son los salarios, que ya me hizo la definición la Ley Federal del Trabajo, cualquier prestación que derive de una relación laboral, gratificación, horas extras, lo que ustedes gusten, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y cualquier prestación percibida con motivo de la terminación de una relación laboral, es decir, la indemnización, la prima de antigüedad, todo lo que podamos darle a un trabajador cuando termina la relación laboral, forma parte también de los salarios. Bien, ingresos que se asimilan a salarios, no son salarios, pero les podemos dar el carácter de salario. Bien, tenemos las remuneraciones y prestaciones obtenidas por empleados públicos, ¿sí? Los trabajadores del gobierno pueden asimilarse a salarios. Y acuérdense que esta fracción primera o este numeral número 1, ellos tienen derecho a subsidio al empleo, ¿sí? Los demás no, estos sí tienen derecho a subsidio al empleo. Bien, los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, sociedades civiles o asociaciones civiles, también son conceptos que se asimilan. Los honorarios a consejeros, comisarios y administradores también se asimilan a salarios. Honorarios preponderantes si se llevan a cabo en las instalaciones del patrón también se consideran conceptos asimilados a salarios. ¿Sí? También honorarios percibidos de personas físicas con actividad empresarial o personas morales, ingresos por actividades empresariales percibidos de personas físicas con actividad empresarial o personas morales, y el último concepto es los ingresos obtenidos por las personas físicas para ejercer la opción para adquirir acciones a un precio preferencial. Fíjense lo importante de esto y que a veces no le hacemos mucho caso. ¿Qué pasaría si yo soy una persona física
tengo adquisiciones, le compro a una persona física del régimen de incorporación fiscal. Y esta persona física del RIF, como ustedes saben, puede dar notas de venta. Por supuesto, este RIF también, como ya sabemos, está obligado a dar también facturas, ¿verdad? Pero este contribuyente es rebelde y dice, no, yo voy a darte una nota de venta. Yo voy a comprarle y me da mi nota de venta. ¿Es deducible? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque debe de cumplir los requisitos del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y no lo cumple. ¿Verdad? ¿Podría ser deducible de alguna manera? Sacando un recibo de sueldos, acá lo dice muy claramente, claro, lo asimilo a salarios. Pero si no es un trabajador, no, porque el asimilado no lo tengo que dar de alta. Ese es un RIF. Ese es un RIF que yo lo voy a asimilar a salario para efecto de ¿qué? De dar el tratamiento de salario, le retengo, va a perder el contribuyente la retención, claro, porque acuérdense que es pago definitivo el RIF, pero puedo hacerlo vía asimilado a salario. Imagínense que vayan ustedes con un RIF y le digan, oye, necesito tu producto porque además eres el único que lo tiene. Te voy a comprar en el año 1.800.000 para que veas que no vas a salir del régimen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asimilarlo. ¿Qué debo de cumplir para poder deducirlo? Pagarlo. Timbrarlo. ¿Qué más? Declararlo en la DIN porque es un asimilado. Informarlo. Retenerle. Y listo. ¿Le va a convenir a él como RIF? Sí, claro que sí. Él me tiene que dar algún documento, si acaso, o un escrito donde diga que opta por pagar el impuesto, ¿no? En términos de salarios. Y nada más. Y lo puedo hacer deducible. Podemos hacer deducible las notas de venta de un RIF. Bueno, como tal la nota no, ¿verdad? Como tal el gasto que le hicimos al RIF a través de un asimilado. Sí, sí, de hecho tú le tendrías que dar una especie de factura. Bueno, más bien timbrarlo a través de la página del SAT. Vas a exactamente como si fuera un salario normalito. ¿Sí? Lo timbramos a través de la página del SAT porque efectivamente el NOI como que ahí va a tener problemitas. ¿No? Pero imagínate, para deducir 1.800.000, pues si me meto a la página del SAT y lo timbro. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar esta parte de la retención. ¿Sí? Y si ya le retuve, entonces otro concepto por acá que se nos pasaba, retenerle y enterarlo, claro. Y enterarlo. Para que podamos hacerlo deducible. ¿Sí? Bien. Acá tenemos los conceptos, o algunos de los conceptos relacionados con salarios, precisamente, que se consideran ingresos exentos, o ingresos, la palabra correcta es ingresos por los que no se va a pagar el impuesto. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera instancia, aunque ahorita vamos a hacer unos ejercicios,
el tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario va a estar exento al 100%, siempre que no exceda los límites que dice la Ley Federal del Trabajo, artículos 66, 67 y 68, ¿sí? Ahora, si está exento el salario, las horas extras, siempre y cuando, vuelvo a repetir, esté entre los límites que marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles límites? 3 días a la semana y no más de 9 horas a la semana, es correcto. Están exentas. Pero si el trabajador gana arriba del salario mínimo, entonces solamente el 50%, ¿sí? O 5 salarios mínimos. Vamos a hacer esta comparación y vamos a hacer el menor, ¿sí? Lo fundamental es que esté dentro de los límites de la Ley Federal del Trabajo. Las horas extras que estén fuera del límite automáticamente están grabadas, ¿sí? Si el lunes yo trabajo 4 horas, pues 3 estarán exentas y una grabada. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, de acuerdo a la fracción tercera del propio artículo 93, están al 100% exentas, ¿sí? Y que la condicionante es que sea de acuerdo a los contratos colectivos o individuales respectivos, es decir, que conste en los contratos para que pueda ser deducible al 100%. Jubilaciones y pensiones, saberes de retiro y retiros del SAT, 15 veces el salario mínimo por cada día, y tiene que ser, la característica es que se concedan de manera general. Si son generales, entonces, exentos 15 veces el salario mínimo por cada día. Bien. Acuérdense que acá inclusive antes era 9, ahora ya subió a 15. Reembolso de gastos médicos y dentales, 100%, 100% y siempre y cuando se concedan de manera general. ¿De cuál, perdón? Ah, sí, el reembolso de gastos médicos o dentales hospitalarios, es decir, yo gasto vamos a suponer, necesito mis lentes, entonces los compro, meto mis facturas y la empresa me lo regresa. Sí, como asalariado, claro, claro. Porque hay muchas instituciones que prestan ese servicio. Sí, sí, depende de la empresa, claro, claro. Sí. Por ejemplo, nosotros que trabajamos, bueno, yo que trabajo para la UAP, si yo en este momento quisiera cambiar o la necesidad de algún medicamento o algo yo voy, lo compro, meto mis facturas y a los 15 días me lo reponen vía nómina. ¿Sí? Entonces, es el reembolso de gastos que ellos tienen que pagarme, por lo tanto, totalmente exentos. Como de hecho es una prestación, así es una prestación, y tiene que venir por eso precisamente en los contratos de trabajo. Pero es totalmente una prestación, es correcto. Bien. Las prestaciones de seguridad social, 100%, claro, siempre y cuando se otorguen lo otorguen las instituciones públicas, el IMSS o el ISSSTE, ¿sí? 100% las prestaciones. La previsión social, que ahorita vamos a ver un caso porque está un poquito de locos, de hecho, en esta parte ya nos empieza a decir qué conceptos intervienen en la previsión social, ya que el artículo 7 de la ley de la propia ley del impuesto sobre la renta nos da una definición, pero acá nos engloba otras prestaciones, por ejemplo, subsidios por incapacidad, becas, guarderías, actividades culturales y deportivas y alguna otra de naturaleza análoga a la previsión social. Y entonces debe de concederse de manera general, ¿sí? Y va a ser un salario mínimo elevado al año o una cantidad que sumada a los demás ingresos sumen 7 salarios mínimos y obtenemos el mayor. Bien, acá importante, vamos con